Imagina que estás allí. No como espectador. Como testigo. Es una noche fría en Jerusalén. El mes de Nisán. El año 30 de la era común. Y alguien acaba de entrar a la oscuridad desde un cuarto donde ardían las lámparas. La puerta se cierra detrás de él. El texto dice algo que debería detenerte, y era ya de noche. El apóstol Juan no lo escribió como dato meteorológico. Lo escribió como sentencia. En 2000 años de historia cristiana, ningún personaje ha generado más preguntas sin respuesta que el hombre que acaba de salir por esa puerta. Más que el faraón de Éxodo. Más que Herodes. Más que el propio diablo, al que al menos se le atribuye una naturaleza coherente con sus actos. Judas Iscariote es diferente. Judas no era el enemigo de Jesús. Era uno de los 12 hombres más cercanos que Jesús eligió en toda su vida pública. Estuvo con él 3 años. Escuchó cada sermón. Vio cada milagro. Puso sus manos sobre enfermos y los vio sanar. Expulsó demonios. Predicó el reino de los cielos. Y una noche de primavera, puso precio a su maestro. 30 monedas de plata. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es esta: ¿cómo se llega ahí? No cómo lo hizo. El cómo lo sabemos, lo narran los 4 evangelios con detalles perturbadores. La pregunta que hiela es la otra: ¿cómo alguien que vivió tan cerca de lo sagrado pudo alejarse tan completamente de ello? Esta no es una historia sobre un villano de caricatura que odiaba a Jesús desde el principio. Esta es la historia de un hombre que conoció a Dios. Y lo vendió. Quédate. Porque lo que está a punto de revelarse no es lo que te enseñaron en la iglesia. Para entender lo que Judas hizo, primero necesitas entender quién era. Y aquí comienza el primer misterio. Porque los evangelios, 4 testigos independientes del siglo I, nos dicen su nombre, su función, su crimen y su final. Pero casi no nos dicen nada sobre su origen. Ningún evangelio narra el día en que Judas nació. Ninguno describe su familia. Ninguno menciona su pueblo. Solo uno ofrece un hilo, y ese hilo ha generado siglos de debate académico. El apellido. Iscariote. En griego, Iscariotes. En latín, Iscariota. La palabra que ha acompañado su nombre por 20 siglos como una sombra. ¿Qué significa? Los filólogos llevan generaciones debatiendo 5 hipótesis. Pero existe un consenso mayoritario entre los eruditos del Nuevo Testamento: la etimología más fundamentada viene del hebreo antiguo. 2 palabras, is, que en hebreo significa hombre, y eriyot, el nombre de una aldea ubicada en el extremo sur de Judea. Isqueriot. El hombre de Queriot. Josué 3:25 la menciona brevemente: una aldea entre las posesiones del territorio de Judá, en el Negev, en la frontera con el desierto. Un lugar pequeño. Un lugar periférico. Y si esta etimología es correcta, y la mayoría de los especialistas cree que lo es, entonces Judas Iscariote tiene la distinción de ser el único apóstol de los 12 que no era Galileo. Piénsalo un momento. Los 11 restantes eran norteños. Pescadores de Galilea, hombres del lago, hombres del campo Galileo. Pedro y Andrés eran de Betsaida. Jacobo y Juan, de la misma zona. Incluso Mateo, el recaudador de impuestos, era de Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Y luego estaba Judas. Un sureño. Un judeo entre galileos. Un hombre del árido sur entre los hombres del norte fértil. Un forastero dentro del grupo más íntimo de la historia. No estamos inventando drama psicológico donde no lo hay.
Pero si estamos observando lo que el texto nos ofrece, Judas era diferente. Desde su tierra, desde su acento, desde su cultura. El sur de Judea tenía una relación distinta con el poder romano. Más urbana, más expuesta al aparato del Templo de Jerusalén, más cerca de los centros de decisión política y religiosa. Los galileos miraban a Jerusalén con una mezcla de reverencia y sospecha. Los judeos del sur vivían en la órbita directa del templo. ¿Afectó esto a Judas? Las escrituras no lo dicen explícitamente. Pero si dicen algo más, algo que la mayoría de los lectores pasan por alto al leer los evangelios demasiado rápido. Judas no era un hombre sin influencia dentro del grupo. Era el tesorero. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 6, revela este dato casi de pasada, como si el narrador lo dijera entre dientes, teniendo la bolsa, sustraía de lo que en ella se echaba. El cargo de tesorero no se entregaba al más indigno del grupo. Se entregaba al más competente para gestionarlo. ¿A quién sabía contar, administrar, negociar? En el contexto de un grupo itinerante como el de Jesús, que dependía de las donaciones de mujeres como María Magdalena, Juana y Susana, Lucas 8, 3, la persona que controlaba los recursos tenía un papel crítico. Judas fue elegido para ese papel. Por Jesús. Aquí se abre la primera grieta en la imagen que tenemos de él. Porque si Judas era simplemente un traidor nato, un mal elemento desde el primer día, ¿por qué darle el control de los recursos? ¿Por qué confiarle la bolsa del dinero? La respuesta incómoda es esta: en algún momento, Judas debió haber parecido confiable. Nadie le entrega las finanzas del ministerio a un hombre que exhibe comportamientos evidentemente corruptos. Algo en Judas inspiró suficiente confianza como para recibir esa responsabilidad. Y eso significa que la corrupción que Juan describe en su evangelio no era visible desde afuera. Era interior. Oculta. Gradual. Un proceso que nadie, excepto Jesús, podía ver. Y aquí llegamos a la pregunta más perturbadora sobre el origen de Judas, la pregunta de quién lo formó espiritualmente. En el primer siglo, la formación religiosa judía comenzaba en la infancia. Los niños de familias observantes aprendían la Torá desde los 5 años. A los 10, el Misná. A los 13, los mandamientos. El ritmo de la vida religiosa judía era denso, comunitario, constante. Las sinagogas no eran solo lugares de culto, eran el centro de la educación pública. Judas de Queriot creció en ese sistema. Oyó los salmos desde niño. Conocía las profecías de Isaías, de Zacarías, de Jeremías. Sabía exactamente quién era el Mesías que los profetas habían prometido, un libertador, un rey, alguien que restauraría la grandeza de Israel. Y cuando Judas encontró a Jesús de Nazaret, ya sea porque lo buscó activamente o porque la marea de los eventos lo llevó hasta él, lo que vio le pareció compatible con esa promesa. Un hombre que sanaba con una palabra. Que alimentaba a miles con nada. Que enseñaba con una autoridad que dejaba silenciados a los maestros de la ley. Que desafiaba a los sacerdotes en el mismísimo atrio del templo. Un candidato a rey. Un candidato a Mesías. Judas se unió al grupo. Y aquí, en este momento que los evangelios no narran en detalle pero que debió haber ocurrido, en el momento del sí, comienza la historia real. No la historia del traidor. La historia del hombre que todavía podía haber elegido de otra manera. Pero hay algo más. Algo que Juan 6, 70 registra con una claridad que debería paralizarte. Imagina que estás en Galilea. Jesús acaba de pronunciar el discurso más difícil de todo su ministerio público, el discurso del pan de vida, donde afirma que su carne es comida verdadera y su sangre es bebida verdadera. Un discurso tan radical que, según el mismo Evangelio de Juan, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, Juan 6, 66.
Jesús mira a los 12. Y pregunta, ¿queréis vosotros también iros? Pedro responde con la confesión que conocemos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces Jesús dice algo que nadie en ese círculo esperaba. ¿No os he elegido yo a vosotros los 12? Con todo eso, uno de vosotros es diablo. Juan añade la glosa que lo hace definitivo, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, siendo uno de los 12. Detente aquí. Jesús no dice que Judas se convertirá en diablo. Dice que es un diablo. Presente. No futuro. Una condición que Jesús podía ver y describir en ese momento, meses antes de la traición. ¿Qué significa esto? Los teólogos reformados, encabezados por John MacArthur, lo explican de una manera que resulta, al mismo tiempo, clara y perturbadora. Jesús nunca eligió a Judas para salvación. Lo eligió para cumplir una función apostólica. Y esas son categorías distintas. No necesitas ser espiritual para cargar la bolsa, escribió MacArthur. Dios eligió a Judas para el apostolado, no para la salvación. Pero esto genera una pregunta que la teología reformada responde con sus categorías y que, aun así, sigue ardiendo en la mente del que la formula. ¿Por qué? ¿Por qué elegir conscientemente a alguien que sabes que te va a traicionar? Las respuestas existen. Y son múltiples. La primera es la más austera, para cumplir la profecía. El Salmo 41:9 había dicho, siglos antes, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús mismo cita este versículo en Juan 1:18 y lo aplica a Judas, para que la escritura se cumpla. La traición no fue un accidente del plan divino. Estaba escrita. Pero esta respuesta, tomada sola, tiene un problema filosófico que le costó varios siglos de debate a la Iglesia. Si la traición estaba escrita, ¿podía Judas haber actuado de otra manera? La segunda respuesta es más narrativa, y para el canal Dark, más rica. Jesús eligió a Judas para demostrar algo que la historia necesita ver. Que incluso la cercanía extrema a lo divino no garantiza la transformación interior. Que puedes escuchar cada palabra de la sabiduría encarnada durante 3 años y salir de esa experiencia sin haber cambiado en lo fundamental. Esta es la lección más aterradora del caso Judas. No es la del ignorante que cae. Es la del informado que decide no ascender. Y la tercera respuesta, la que los padres de la Iglesia desarrollaron con mayor cuidado, es que Jesús eligió a Judas porque la gracia, por su propia naturaleza, no puede ser impuesta. Dios no crea marionetas. Crea personas con voluntad real. Y cuando esa voluntad es ejercida en la dirección equivocada, de manera persistente y consciente, las consecuencias son reales. San Agustín lo dijo con su precisión característica: Dios sabía que elegiría a Judas. Pero saber no es lo mismo que causar. La presciencia divina no elimina la responsabilidad humana. Y Juan Crisóstomo añadió algo que nadie debería perder: Jesús conocía el corazón de Judas desde el principio, y a pesar de eso no lo expulsó. No lo avergonzó en público. No lo denunció ante los otros 11. Siguió enseñándole. Siguió invitándolo a la mesa. ¿Por qué? Crisóstomo lo interpreta como magnanimidad. Como una mano tendida que permanece abierta hasta el último segundo, incluso cuando el que debería tomarla ya ha decidido no hacerlo. Esto cambia la imagen de Judas. No es la imagen del traidor que nunca fue bienvenido. Es la imagen del hombre que fue bienvenido completamente y eligió, de todas formas, darle la espalda. Ahora piensa en lo que eso implica sobre los 3 años que siguieron. 3 años de caminatas por Galilea, Samaria y Judea. 3 años de compartir el pan, el sueño bajo las estrellas, las conversaciones al amanecer. 3 años de ver a Jesús sanar a ciegos, resucitar muertos, calmar tormentas.
Judas lo vio todo. Y al mismo tiempo, como Juan nos revela en el capítulo 12, llevaba la bolsa. Y de esa bolsa, silenciosamente, tomaba. La doble vida de Judas no comenzó la noche de la traición. Comenzó mucho antes. Antes de continuar, detente un momento y observa lo que ya hemos visto. Judas no era un extraño. Era un judeo del sur, posiblemente de Queriot, el único hombre del grupo que no era Galileo. Fue elegido por Jesús con pleno conocimiento de lo que ocurriría. Recibió la posición de tesorero del grupo, lo que implica que inspiró confianza. Vio milagros con sus propios ojos. Oyó la misma enseñanza que transformó a 11 hombres. Y mientras hacía todo eso, llevaba una vida paralela. Una vida de pequeñas traiciones. De centavo en centavo. De mentira sostenida en el tiempo. Lo que viene ahora es el retrato de esos 3 años. Y es más oscuro de lo que imaginas. Imagina que administras el dinero de un grupo de 13 personas itinerantes. No es un trabajo menor. Implica saber cuánto cuesta el pan en cada pueblo. Cuánto cuesta un cuarto para la noche. Cuánto hay disponible para dar a los mendigos que se acercan al grupo, porque sí, el grupo de Jesús daba a los pobres con regularidad. Juan 1:29 lo confirma. Cuando Judas salió de la última cena, algunos de los otros discípulos pensaron que Jesús le había dicho que diera algo a los pobres, una instrucción tan habitual que era la explicación obvia para una salida repentina. Eso significa que la práctica de la caridad era parte de la rutina del grupo. Y Judas era quien la ejecutaba. Un ladrón. Administrando las limosnas del Hijo de Dios. La frase de Juan 12:6 usa el tiempo imperfecto en griego, ebastazen. No tomó, sino llevaba tomando. Una acción continua, repetida, habitual. No un desliz de una noche débil. Un patrón. ¿Cuánto tomaba? El Evangelio no lo precisa. Pero el contexto sí ofrece una escala. En Juan 12:5, cuando Judas critica el gasto del perfume de María, menciona que valía 300 denarios, casi un año de salario de un jornalero. Era el precio del nardo puro que María derramó sobre los pies de Jesús. Judas lo conocía porque conocía los precios del mercado. Era su trabajo. ¿Y cuánto cobraba un traidor por su maestro? 30 monedas de plata. Equivalente a 4 meses de salario. Algo menos que lo que costaba el perfume que indignó a Judas. La ironía es devastadora. El hombre que calculó el valor del nardo no calculó bien su propia traición. Pero eso viene después. Primero, los 3 años. Durante esos 3 años, Judas escuchó el sermón del monte. Escuchó las palabras sobre los tesoros: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Jesús dijo esto con Judas presente. Con el ladrón del grupo escuchando la enseñanza sobre el robo. Escuchó las palabras sobre la codicia: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Escuchó las parábolas. El siervo que multiplicó los talentos y el que los enterró. El administrador infiel que defraudaba a su señor. La oveja perdida que fue buscada. El hijo pródigo que tomó lo que no le correspondía. ¿Escuchaba Judas estas palabras como convicción? ¿Las procesaba como advertencia personal? ¿O las dejaba pasar como agua sobre piedra? No lo sabemos. Pero sí sabemos el resultado. Los textos sugieren que Judas se volvió más hábil en la hipocresía, no menos. Y eso requiere un tipo particular de endurecimiento interior. No el endurecimiento del hombre que nunca tuvo conciencia, sino el del hombre que la tenía y aprendió a silenciarla.
Los psicólogos modernos tienen un nombre para este proceso: disonancia cognitiva gestionada. El mecanismo por el cual una persona mantiene simultáneamente dos sistemas de valores incompatibles mediante una serie de justificaciones que se vuelven más sofisticadas con el tiempo. Para Judas, el proceso pudo haber sonado así, en la intimidad de su mente. No es mucho. Solo un poco. El grupo tiene más que suficiente. Nadie lo nota. Trabajo más que los demás, me lo merezco. Jesús sabe lo que hago y no dice nada. Tácitamente lo aprueba. La misión es lo que importa. El dinero es un detalle. Cada robo pequeño hacía el siguiente más fácil. Cada acto de hipocresía entumecía la conciencia un poco más. Como un músculo que se atrofia por falta de uso, la capacidad de sentir culpa genuina fue disminuyendo. Y mientras esto ocurría por dentro, por fuera Judas era uno de los 12. Participaba en los debates sobre quién sería el mayor en el reino. Estaba presente cuando Jesús transfiguró ante Pedro, Jacobo y Juan en el monte, aunque él no fue uno de los 3 invitados. Estuvo en el momento de la resurrección de Lázaro en Betania. Vio a un hombre de 4 días muerto salir caminando de una tumba. Hay un detalle en Juan 11 que cobra peso enorme cuando se lee con lo que sabemos de Judas. Después de la resurrección de Lázaro, el Evangelio narra que muchos de los judíos que habían venido a ver a María, y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Juan 11 y 45. La fe fue el resultado natural del milagro para quienes lo presenciaron. ¿Y Judas, que también lo presenció? El texto no nos dice que creyó. Y unos capítulos más tarde, está negociando el precio de la entrega. Aquí hay algo que el canal Dark puede sostener sin exageración: la exposición a lo sobrenatural no produce fe automáticamente. El milagro no es prueba suficiente para quien ha decidido no ver. El faraón vio 10 plagas y no creyó. Los fariseos vieron a Lázaro salir de la tumba y convocaron una reunión para planear cómo matarlo. Juan 11, 47-53. Y Judas vio todo lo que vieron Pedro, Juan y María Magdalena, y unos meses después cerró un trato por 30 monedas. La fe no se activa por cantidad de evidencia acumulada. Se activa, o no, por algo más profundo. Por una disposición del corazón que ninguna señal puede forzar. Judas tenía la evidencia. No tenía la disposición. Y mientras el tiempo pasaba, esa disposición se alejaba cada vez más de la posibilidad de retorno. Pero hay algo más. Algo que ocurrió en Betania. Algo que cambió todo. Un gesto de amor extravagante que se convirtió en el detonador de la traición. Es poco antes de la Pascua. Estamos en Betania, en la casa de Simón el leproso. Jesús está reclinado a la mesa con sus discípulos. Es una cena en su honor, probablemente en reconocimiento de la resurrección de Lázaro, que vivía en Betania junto a sus hermanas Marta y María. Y entonces entra María. Trae un frasco de alabastro lleno de nardo puro, el aceite más exquisito disponible en ese momento, importado desde el Himalaya, reservado para los más grandes momentos de la vida. Bodas. Entierros de reyes. Consagraciones sacerdotales. María lo rompe. No lo abre con cuidado. Lo rompe. Derrama todo. El Evangelio de Marcos dice que lo vertió sobre la cabeza de Jesús. Juan dice que ungió sus pies y los secó con su cabello. El aroma llenó toda la casa. Y entonces habló Judas. El único evangelio que identifica al que protestó por nombre es Juan, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. 300 denarios. Lo tasó de manera inmediata y precisa. El administrador de finanzas funcionando en automático.
Y el Evangelio añade la glosa que desmonta la pretensión moral de la pregunta, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que en ella se echaba. La máscara se asoma en este momento. Judas no protestó por compasión hacia los pobres. Protestó porque los 300 denarios del perfume, de haber sido vendidos, habrían pasado por la bolsa que él controlaba. Y de esa bolsa, habría tomado su parte. El dinero que se le escapó lo enfureció. Jesús lo detuvo en seco, déjala, ella lo ha guardado para el día de mi sepultura. Y añadió la frase que debió haberse sentido como una sentencia para todos los presentes, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mateo ubica lo que ocurre a continuación con una precisión narrativa que solo puede ser intencional. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, Mateo 26, 14. La conjunción entonces, en griego tote, se establece una secuencia directa. Betania primero. La traición después. La unción fue el detonador. ¿Por qué Betania fue el punto de quiebre? Podemos especular, si el texto no lo dice explícitamente, pero la psicología del momento es coherente. Judas fue confrontado públicamente. Jesús defendió a María y no a él. En presencia de todos los discípulos, el pretexto moral de Judas fue demolido con dos frases. Para un hombre que había construido su posición dentro del grupo sobre la gestión de recursos, esta humillación pública pudo haber sido la última grieta en un edificio ya muy deteriorado. El resentimiento que había estado creciendo en silencio durante años encontró, en ese momento, una dirección. Hacia el templo. Hacia los sumos sacerdotes. Hacia una bolsa de monedas que, al menos, le darían algo tangible a cambio de lo que cada vez sentía como una inversión sin retorno. Lucas añade el elemento sobrenatural que ningún análisis psicológico puede ignorar: Satanás entró en Judas, Lucas 22, 3. No en ese momento de la unción, Lucas ubica esta entrada satánica como antecedente inmediato de la negociación con los sacerdotes. Pero la perspectiva católica, apoyada en el texto de Juan 13, 2, es que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas la idea de la traición desde antes. Betania no fue el inicio de la caída. Fue el punto de no retorno. 3 años de vida doble. Un patrón de hurto que se fue volviendo hábito, luego segunda naturaleza. Una confrontación en Betania que encendió lo que ya estaba a punto de arder. Y ahora Judas se dirige a los sumos sacerdotes con una propuesta. Vamos a entrar al corazón de la traición. No como una escena dramática de película, sino como lo que realmente fue, una negociación. Un precio. Una transacción. Porque lo que hace que la traición de Judas sea diferente de todas las demás traiciones que la Biblia registra es esto: Judas no fue a los sacerdotes porque le hicieran una oferta. Fue él quien hizo la propuesta. Los sumos sacerdotes llevaban semanas buscando una manera de arrestar a Jesús. No era simple. Jesús era enormemente popular entre el pueblo. Después de la resurrección de Lázaro, la ciudad entera estaba en efervescencia. Cuando entró a Jerusalén montado en un burro, la multitud cortó ramas de palmera y los niños cantaban Hosana al Hijo de David y en las calles. Un arresto público, a plena luz del día, desencadenaría un motín. El Sanedrín lo sabía. Por eso buscaban una solución nocturna, un arresto silencioso, sin testigos inconvenientes, sin la multitud que adoraba a Jesús protegiéndolo. Les faltaba el factor clave: alguien que supiera dónde estaría Jesús de noche. Y entonces llegó Judas. Mateo 26, 14-16 lo describe con una economía narrativa brutal. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata.
Necesitamos detenernos aquí y entender lo que esas 30 monedas significaban culturalmente. No eran monedas romanas. Con casi total certeza eran shekels tirios, la moneda estándar del Templo de Jerusalén. El shekel de Tiro tenía una pureza del 95% en plata, superior a cualquier otra moneda en circulación. Era la única moneda aceptada para los sacrificios del templo, la que los cambistas vendían en los atrios, los mismos atrios que Jesús había limpiado con una cuerda unos días antes. Dinero sagrado del templo para comprar al que limpió el templo. Pero hay algo más oscuro todavía. 30 shekels de plata no era una suma arbitraria. Éxodo 9 y 32 establecía con precisión quirúrgica, esa era la compensación legal por un esclavo muerto. Si tu buey mataba a un esclavo, pagabas 30 siclos de plata al dueño del esclavo. Eso era todo. Los sumos sacerdotes pusieron el precio de Jesús al nivel de un esclavo muerto. ¿Fue deliberado? Casi con certeza. Eran hombres de la ley. Conocían Éxodo. El número no fue elegido al azar. Y Judas lo aceptó. No hay registro de que regateara. No hay registro de que protestara. Mateo dice simplemente que ellos le asignaron y que Judas desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Marcos, en su versión del mismo evento, añade un detalle que cambia la temperatura emocional de la escena. Cuando Judas llegó, los sacerdotes se alegraron, Marcos 2 y 11. Llevaban días buscando lo que Judas venía a ofrecerles. La alegría de los sacerdotes es la imagen de quienes obtienen exactamente lo que querían, con la ayuda de quien menos se esperaba. Lucas añade la dimensión sobrenatural que ya mencionamos. Antes de ir a los sacerdotes, Satanás entró en Judas, Lucas 22, 3. El factor espiritual no reemplaza la responsabilidad moral, lo subraya. Satanás no entra donde no se le da acceso. Lo que Lucas describe es el sello sobre una serie de decisiones que Judas había estado tomando durante tiempo. La teología católica lo articula con precisión, la gracia divina estuvo disponible en cada junctura del camino de Judas. No fue arrastrado mecánicamente. En cada momento, tuvo opciones. Y en cada momento eligió una dirección. El dinero en la bolsa. La indignación en Betania. La caminata nocturna al templo. La propuesta a los sacerdotes. Las 30 monedas recibidas sin objeción. Pasos. Cada uno más difícil de desandar que el anterior. Pero todavía no llegamos a la noche del beso. Primero, hay una cena que el mundo entero recuerda. Y en esa cena, Judas estuvo sentado a la mesa. El cuarto superior. Jerusalén. La noche del 14 de Nisán. Jesús y sus 12 discípulos reunidos para la cena de Pascua. La fiesta que conmemoraba la liberación de Egipto. El recuerdo del ángel que pasó sobre las casas marcadas con sangre de cordero. En este cuarto está Judas. Ya tiene las 30 monedas. Ya tiene el acuerdo. Lo único que falta es la oportunidad, encontrar a Jesús en un lugar apartado, sin la multitud que lo rodea de día en el templo. Pero Jesús sabe lo que Judas no sabe que él sabe. Y en el transcurso de esa cena, va a revelarlo. Juan 13 registra el momento con la densidad propia de un testigo ocular, y Juan era uno de los presentes. Jesús, turbado en espíritu, dice a los discípulos, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La reacción en la mesa es de confusión y dolor. Cada uno empieza a preguntarse si es él. Pedro le hace señas a Juan, que estaba reclinado junto a Jesús, para que le pregunte quién es. Juan se inclina y pregunta en voz baja. Y Jesús responde con un gesto que solo tiene sentido dentro del contexto cultural de la mesa judía: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. El pan mojado era una señal de honor en la cultura de la hospitalidad semítica.
El anfitrión mojaba un trozo de pan en la salsa común y lo entregaba al invitado de mayor honra. Era un gesto de afecto. De distinción. Jesús mojó el pan. Y se lo dio a Judas. ¿Qué pensó Judas en ese instante? ¿Entendió lo que significaba? ¿Lo tomó como una acusación velada? ¿Como una última invitación a cambiar de rumbo? El texto no nos dice lo que pensó. Nos dice lo que hizo. Y él, tomando luego el bocado, salió. Y entonces Juan escribe la frase que lleva 20 siglos resonando, y era ya de noche. Dos palabras en griego, NDNYX. Noche. Oscuridad. El léxico joánico de la separación de la luz del mundo. Lo que la mayoría de los lectores no nota es el detalle que Juan añade en el verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Antes era el plan puesto en el corazón. Ahora es la entrada completa. El punto de inflexión máximo. Los discípulos, que no entendieron el intercambio del pan, asumieron que Jesús le había dicho a Judas que fuera a hacer alguna compra o que diera algo a los pobres. La explicación más mundana para una salida nocturna del hombre que controlaba las finanzas. Nadie vio lo que realmente ocurrió. O casi nadie. Porque en ese mismo cuarto, mientras Judas desaparecía hacia la oscuridad, Jesús lavó los pies de sus discípulos, incluyendo los pies de Judas, y llamó a sus 11 amigos restantes a amarse los unos a los otros como él los había amado. El contraste es casi insoportable de contemplar, Jesús lavando los pies del hombre que en ese momento tenía en su bolsa las 30 monedas de la traición. Humildad absoluta frente a traición absoluta. En el mismo cuarto. En la misma noche. Y todavía había más. En esa misma cena, Jesús tomó el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido», Lucas 10 y 19. Instituyó la Eucaristía. Y la pregunta que los teólogos han debatido desde el siglo II cobra todo su peso aquí, ¿recibió Judas ese pan antes de salir? Crisóstomo y Agustín debatieron esto sin llegar a consenso. Si lo recibió, como algunos intérpretes sostienen, entonces Judas fue el primer comulgante en la historia del sacramento. En estado de traición activa. Con la bolsa de plata en su cinturón. Si no lo recibió, si salió antes de la institución, como sugiere la cronología de Juan, entonces se perdió incluso eso. En cualquiera de los dos casos, la pregunta es la misma, ¿en qué momento deja de haber camino de retorno? Los padres de la Iglesia responden unánimemente, en ningún momento antes de la muerte. El camino de retorno estaba abierto hasta el último instante. Judas eligió no tomarlo. Hemos visto la traición tomando forma. La negociación. El precio. La última cena compartida con el hombre al que vendería horas después. Judas salió hacia la noche. Y Jesús fue al jardín. El jardín donde iba a orar cuando quería estar solo. El jardín que Judas conocía perfectamente porque había estado allí muchas veces. El jardín que eligió como destino después de que las 30 monedas pasaron de las manos de los sacerdotes a las suyas. Lo que ocurrió en Getsemaní esa noche es quizás la imagen más cargada de todo el Nuevo Testamento. No el Calvario, aunque el Calvario es el punto central. Sino el jardín oscuro, el grupo de soldados con antorchas, y un saludo. Jesús había terminado de orar. 3 veces se había postrado ante el Padre. 3 veces había pedido que la copa pasara. Y 3 veces había concluido con la misma sumisión, no como yo quiero, sino como tú. Cuando se levantó por tercera vez, vio a sus discípulos dormidos. Y en el camino que conducía al jardín, vio las antorchas.
Un grupo numeroso venía hacia él, soldados del templo, guardias enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos, algunos de los propios siervos del Sanedrín, y al frente de todos ellos, Judas. Habían acordado una señal. En la oscuridad del jardín, con el grupo de discípulos, era fácil confundirse sobre quién era quién. Necesitaban identificar a Jesús sin error. Y Judas propuso la solución más íntima que pudo idear. Un beso. El saludo con beso en el mundo mediterráneo del siglo I era el gesto estándar de afecto entre amigos y discípulos con sus maestros. Judas no inventó el gesto, lo pervirtió. Tomó el símbolo del amor y lo convirtió en el mecanismo de la entrega. En griego, Mateo usa la palabra katepilesen, un beso intenso, la misma raíz que usaba para describir el afecto más profundo. No un saludo protocolario. Un beso de verdad. Salve, maestro. Y lo besó. Y Jesús respondió: Amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Etairos. Una palabra de afecto genuino, aunque no la más íntima de las formas griegas de amigo, no pilos, que era el término para el amigo del alma. Pero tampoco distante. Cargada de significado. Juan Crisóstomo lo interpretó como la última llamada. Jesús le llamó amigo para darle una última oportunidad de retractarse. El gesto de Jesús no era de condena, era de apertura. Judas no respondió a la pregunta. Los soldados se adelantaron. Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús la restauró con un toque. Y los discípulos huyeron. Judas se quedó entre los que arrestaban a su maestro. No como prisionero. Como el hombre que entregó la información. La misión estaba cumplida. Las 30 monedas eran suyas. El acuerdo se había ejecutado. ¿Qué sintió en ese momento? Los evangelios no lo dicen. Pero el texto de Mateo 27, escrito días después de los eventos, sugiere que algo en Judas no fue capaz de procesar lo que había hecho hasta que vio las consecuencias. La sentencia de muerte de Jesús llegó con una velocidad que debió haber sorprendido incluso a quienes la buscaban. Juicio nocturno ante el Sanedrín. Traslado a Pilato en la madrugada. Presión popular organizada por los sacerdotes. La decisión de Pilato de ceder. La sentencia de crucifixión. Y Judas lo vio. Mateo 27, 3 lo describe: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Qué esperaba Judas que ocurriera? Esta es una de las preguntas que los académicos no han podido responder con certeza. La hipótesis celota, que Judas esperaba forzar la mano de Jesús para que se revelara como Mesías guerrero, no tiene base textual sólida. Pero algo en la reacción de Judas al ver la condena sugiere que no anticipaba exactamente este resultado. El hombre que calculó los 300 denarios del perfume de María con precisión instantánea no había calculado bien las consecuencias de lo que había iniciado. Y entonces Mateo registra algo extraordinario. Judas volvió al templo. Llevó las 30 monedas a los sumos sacerdotes y ancianos. Las arrojó ante ellos. Y dijo, con las palabras más claras que aparecen en su boca en todo el Nuevo Testamento: he pecado entregando sangre inocente. Sangre inocente. Judas reconoció la inocencia de Jesús. Lo dijo explícitamente. En el corazón mismo del edificio del poder religioso que lo había contratado. Y los sacerdotes respondieron con frialdad brutal: ¿a nosotros qué? ¿Allá tú? La transacción había concluido. Judas ya no era útil. El hombre que sirvió a su propósito fue descartado con 3 palabras. Judas arrojó las monedas en el templo y salió. El texto no nos dice a dónde fue primero.
Solo sabemos el destino final, un campo en las afueras de Jerusalén. Un árbol. Una cuerda. Y el final que los padres de la Iglesia identificaron no como el pecado definitivo, sino como su consecuencia. La desesperación. La desperatio misericordiae Dei, la desesperanza de que la misericordia de Dios pudiera alcanzarle a él. Mateo 27, 5 dice que se ahorcó. Hechos 1 y 18 describe el cuerpo reventado en el campo. La armonización más aceptada entre los comentaristas, el cuerpo colgó hasta que la cuerda o la rama cedieron bajo el peso, y la caída produjo la ruptura descrita por Lucas en su relato. El campo fue comprado con las monedas devueltas, los sacerdotes no podían devolverlas al tesoro del templo porque eran precio de sangre, Mateo 27, 6-7. Las leyes de pureza ritual del templo, tan escrupulosamente seguidas en todo lo demás, aplicaron aquí su lógica implacable: el dinero manchado no podía regresar a lo sagrado. Así que compraron tierra. Un campo de alfarero en el valle de Hinnom, el mismo valle que Jeremías había maldecido siglos antes, Jeremías 7, 31-32. El lugar donde Israel había quemado a sus hijos en holocaustos a Moloc. Un lugar de maldición histórica. Los habitantes de Jerusalén lo llamaron, desde entonces, por el nombre que el texto arameo consagró para siempre, Aceldama. El campo de sangre. Zacarías lo había profetizado 700 años antes, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Las monedas que los sacerdotes arrojaron para pagar a Judas terminaron siendo usadas para comprar el campo exacto que la profecía describía. La arqueología ha localizado Aceldama en la confluencia del valle de Hinnom y el valle del Cedrón, al sur de Jerusalén. Excavaciones del siglo XX encontraron el área llena de tumbas del período del Segundo Templo. El análisis de ADN de una de las sepulturas, la llamada tumba del sudario, reveló el caso más antiguo documentado de lepra. Un lugar de muerte que lleva 2 milenios sirviendo a los muertos. Las 30 monedas de plata terminaron en la tierra donde también terminarían los más pobres de Jerusalén. El dinero que Judas pensó que lo liberaría compró su tumba. Esta misma noche. Esta misma ciudad. Otro discípulo también falló. Su nombre era Simón Pedro. El primero de los 12. El que había dicho, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El que sacó la espada en el jardín y estaba dispuesto a pelear contra un ejército. Esa misma noche, en el patio de la casa del sumo sacerdote, frente a una sirvienta que lo reconoció, Pedro dijo: No conozco a ese hombre. 3 veces. Con maldiciones. Con juramentos. El gallo cantó. Y Pedro salió y lloró amargamente. 2 hombres. La misma noche. Los 2 fallaron a Jesús de maneras devastadoras. Pedro lo negó 3 veces en público. Judas lo entregó a la muerte por dinero. ¿Cuál fue el pecado mayor? Esta es una pregunta que la teología ha evitado responder porque la respuesta incomoda. En términos de consecuencias inmediatas para Jesús, la traición de Judas fue más directamente causal para la crucifixión. Pero en términos de moralidad interior, Pedro actuó por miedo, un impulso humano comprensible aunque inaceptable. Judas actuó por avaricia planificada. Pero los 2 reconocieron su pecado. Pedro lloró amargamente, Mateo 26, 75. Judas arrojó las monedas y confesó: he pecado entregando sangre inocente, Mateo 27, 4. Los 2 sintieron el horror de lo que habían hecho. La diferencia está en el idioma griego, y en lo que ese idioma revela sobre la dirección del dolor. Pedro experimentó metanoia, el arrepentimiento genuino que cambia la dirección, que se vuelve hacia Dios como fuente de perdón y nueva vida. El arrepentimiento que Pablo describiría años después en 2 Corintios 7 y 10 como la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación.
Judas experimentó metamelomai, el remordimiento emocional, el pesar por las consecuencias, la lamentación sin una nueva dirección. Lo que Pablo llamó la tristeza del mundo, que produce muerte. Pedro miró hacia afuera. Hacia el Dios que podía perdonarle. Judas miró hacia adentro. Hacia sí mismo. Y lo que vio allí fue insoportable. No porque el perdón no existiera, que el mismo Jesús que llamó amigo a Judas en el jardín había enseñado que Dios recibe a los que vuelven. No porque fuera demasiado tarde, si en ese momento Jesús todavía no había muerto. Sino porque Judas no creyó que ese perdón pudiera alcanzarle a él. León y Gregorio y lo nombraron con exactitud histórica, el pecado final de Judas no fue la traición. Fue la desperatio, la desesperación de la misericordia divina. El rechazo a creer que el amor de Dios era mayor que lo que él había hecho. Pedro, 3 semanas después, estaba pescando en el lago cuando el resucitado apareció en la orilla. ¿Me amas?, le preguntó Jesús. 3 veces. Una por cada negación. Y Pedro respondió sí, y fue restaurado, y murió mártir décadas después predicando lo que una vez negó. El mismo Pedro que dijo, no conozco a ese hombre. Mismo Dios. Misma gracia. 2 hombres que fallaron.